que formaba parte del código ético de los samuráis y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor. Harakiri, katana, sake. Harakiri. Se ejecutaba para no caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o habían sido deshonrados. La vida del samurái exigía lealtad y honor hasta la muerte. ¿Qué río comunica en dirección norte el lago Erie con el lago Ontario? Iguazú, Victoria, Niágara. Niágara tiene una longitud de 56 kilómetros e incluye las famosas cataratas del Niágara. Sirve de frontera internacional entre la provincia de Ontario, en Canadá, y el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Qué células fotorreceptoras de la retina son responsables de la visión en una baja condición de luminosidad? Coroides, bastones, adipocitos. Bastones. A diferencia de los conos, estas células no son capaces de percibir colores, presentan una elevada sensibilidad a la luz, aunque se saturan en condiciones de elevada luminosidad, pero solo nos permiten una visión en blanco y negro. ¿Cuál de los siguientes es un dios principal de la mitología celta? Taranis, Apolo, Odín. Taranis, también llamado el Atronador, cuyo culto se desarrolló sobre todo en la Galia, el país de los astures, los cántabros y la Bretaña romana. Representa el ruido, la destrucción y la fuerza sobrenatural de las tormentas. La Guerra de Independencia de Grecia fue el conflicto armado librado contra el dominio del Imperio Otomano, Imperio Ruso, Imperio Méxica. Imperio Otomano. Grecia había estado bajo el dominio otomano desde décadas cercanas a la caída de Constantinopla. En 1827, cuando la revolución parecía casi perdida, Rusia, Gran Bretaña y Francia decidieron intervenir en favor de Grecia. ¿Cuáles son los únicos mamíferos que poseen escamas en la piel? Pinzones, pangolines, ánades. Pangolines. Viven en las regiones tropicales de África y Asia. No tienen dientes y atrapan las hormigas y termitas mediante su lengua estrecha y pegajosa. Las escamas están compuestas principalmente de queratina. ¿Cuál es la segunda cascada más alta del mundo? Salto del Tugela, Salto de Barranco, Salto de Viga. Salto del Tugela. Es un gran salto de agua de 947 metros en total que pasa por 5 caídas. Está localizado en Sudáfrica, en el río Tugela, ubicado en las montañas del Dragón, en el Parque Nacional Natal Real. Los patricios fueron un orden social de la antigua China, el antiguo Japón, la antigua Roma. La antigua Roma. Grandes propietarios de tierras, eran los más poderosos y los únicos ciudadanos romanos. Podían votar
y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. El término procede del latín pater, padre, en referencia a los primeros padres de Roma. ¿Qué pintor es conocido por sus paisajes de la región de Arles, en Francia? Salvador Dalí, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci. Vincent van Gogh, el 21 de febrero de 1888, llega a Arles. Pintó los campos de trigo, los pantanos del delta del Ródano y el Canal del Sur. Aquí empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y azules intensos. ¿Cuál es el satélite más antiguo que en la actualidad permanece en órbita? Vanguard 1, Ceres, Plutón. Vanguard 1 es el cuarto satélite puesto en órbita en la historia, el segundo por parte de Estados Unidos. Sus predecesores se destruyeron al reingresar en la atmósfera. La última comunicación del Vanguard 1 se recibió en 1964. ¿Quién tuvo una carrera como actor en Hollywood antes de ser presidente de los Estados Unidos? Richard Nixon, Boris Johnson, Ronald Reagan. Ronald Reagan obtuvo una licenciatura en Economía y Sociología en la Universidad Eureka en Illinois. Luego se trasladó a Iowa, donde trabajó en varias estaciones de radio locales. Después de mudarse a California, comenzó a trabajar como actor. ¿Quiénes fueron los conquistadores vikingos que ocuparon el noroeste de Francia? Normandos, macedonios, irlandeses. Normandos. En la segunda mitad del siglo IX ocuparon lo que se conoce como Normandía, juraron lealtad al rey de Francia Carlos el Simple y recibieron de él lo que posteriormente fue el Ducado de Normandía. En astronomía, ¿cómo se denomina al punto opuesto al cenit situado debajo del horizonte? Norte, nadir, antípoda. Nadir es la intersección entre la vertical del observador y la esfera celeste. Es un punto debajo de una ubicación particular en la misma dirección que la gravedad de ese lugar. No es un punto real y se utiliza como referencia. En la mitología griega, a Urania se la representa vestida de color azul porque es la musa de la astronomía, la música, la historia. La astronomía. El azul representa la bóveda celeste. Es la menor de todas las musas. La genealogía más común dice que es hija de Zeus y Mnemósine. Algunos la consideran de forma tácita como musa de las matemáticas y de todas las ciencias exactas. ¿Cuál de estos ríos desemboca en la costa norte del mar de Galilea? Danubio, Jordán, Ganges. Jordán, a pesar de sus modestas dimensiones, es el más caudaloso y largo de Tierra Santa, junto con el Orontes. Fluye atravesando el sureste del Líbano hacia el sur, entrando en Israel y desembocando en la costa norteña del mar de Galilea. Donde nació el actor Anthony Quinn. Grecia, México, Italia.
México. Nació en Chihuahua. Vivió su primera infancia en Los Ángeles, California, en medio de la más absoluta pobreza. Con un espíritu de superación desbordante, nunca dejó de intentar. Finalmente, ganó 2 premios Oscar y un Globo de Oro. En el tenis, ¿cuál es el golpe que es realizado sobre la cabeza? Smash, cross, uppercut. Smash. Generalmente se puede golpear con gran fuerza. La mayoría son realizados cerca de la red o a mitad de la cancha, antes del pique de la pelota. Suele ser la respuesta a un globo realizado por el oponente que no tuvo la suficiente altura. ¿Cuál de las siguientes especies pertenecen al grupo de las coníferas? Helechos, cedros, cactus. Cedros. Reciben el nombre de coníferas porque la mayoría lleva las semillas en estructuras especializadas llamadas conos, que protegen a los óvulos y después a las semillas, facilitando la polinización y la dispersión. ¿Cuál de los barcos empleados por Cristóbal Colón en su primer viaje era una nao? ¿La Pinta, la Santa María, la Niña? La Santa María. Las nao eran embarcaciones con cubierta y velas sin remos. Refirió a un tipo más concreto de buque que se distinguía por tener un elevado francobordo, 3 mástiles dotados de velas cuadras y castillos en proa y popa. ¿Cuál de estas capitales pertenece a Europa? Ottawa, Seúl, La Valeta. La Valeta es la capital de Malta. La primera piedra angular de esta ciudad fue colocada por el maestro de la orden Jean de La Valette, quien murió el 21 de agosto de 1568. No alcanzó a ver el final de su proyecto. En su honor, la ciudad recibió su nombre. ¿Cuál es el tejido más duro del cuerpo humano? Esmalte dental, dentina, tejido óseo. Esmalte dental. Es una cubierta compuesta por hidroxiapatita, mineral más duro del cuerpo humano, presente también, pero en menor densidad, en huesos, de gran pureza, que recubre la corona de los órganos dentarios, afectando a la función masticatoria. ¿Qué volcán está situado en la isla española de Tenerife, en el archipiélago de Canarias? Mauna Kea, Teide, Mauna Loa. Teide es el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del Océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y el Mauna Loa, ambos en Hawái. El Tratado de Paz de Trianón se firmó el 4 de junio de 1920, después del final de la Guerra de Vietnam, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Fue entre los aliados y el Reino de Hungría. Se rubricó en el Gran Palacio de Trianón, en Versalles, Francia. El acuerdo establecía la nueva situación de Europa, con los estados que habían de reemplazar al antiguo Reino de Hungría. ¿A qué país nos referimos al decir que el origen de la mazurca se remonta al siglo XVIII en la región de Masovia?
Francia, Polonia, España. Polonia era originalmente un baile de salón de la corte real y la nobleza polaca, y se convirtió con el tiempo en una danza para la clase popular. A lo largo de los años se ha extendido por Europa. Chopin incorporó elementos de la mazurca en su música. ¿Qué desierto ocupa la cuasi totalidad de la península en que se encuentra? Desierto de Arabia, desierto del Sahara, desierto del Kalahari. Desierto de Arabia. Se ubica en su mayor parte dentro de Arabia Saudita. La ecorregión también incluye gran parte de la península de Sinaí, en Egipto, y el desierto de Negev, contiguo en el sur de Israel. Por lo menos un tercio del desierto está cubierto por arenas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. No se encuentra articulado mediante contacto directo con ningún otro hueso. Fémur, hioides, esternón. Hioides, situado en la parte anterior del cuello, por debajo de la lengua. Está suspendido por músculos y ligamentos que lo unen a otros huesos, estructura anatómica y cartílago. Entre sus funciones está la de facilitar los movimientos involucrados en el habla y la deglución. ¿A qué personaje de la Odisea se la considera un ejemplo paradigmático de la fidelidad conyugal? Penélope, Dulcinea, Tetis. Penélope es la esposa del rey de Ítaca, Ulises. Lo espera durante 20 años. En ausencia de Odiseo, Penélope dice a los pretendientes que aceptará un nuevo esposo cuando termine de tejer un sudario, pero por la noche deshace lo que teje durante el día. ¿Cuál de las siguientes es una rama de la filosofía? Lógica, fonología, sintaxis. Lógica. Los orígenes de la lógica se remontan a la Edad Antigua, con brotes independientes en China, India y Grecia. En el siglo XX la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica matemática y por lo tanto ahora también se considera parte de las matemáticas. ¿Quién fue un importante colaborador de Julio César durante la Guerra de las Galias? Marco Antonio, Marco Polo, Marco Aurelio. Marco Antonio fue un militar y político romano de la época final de la República. En el curso de esa guerra, la República Romana sometió a la Galia, un extenso territorio que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. El reloj de péndulo fue inventado en 1657 por el científico neerlandés Sandro Botticelli, Claude Monet, Christian Huygens. Christian Huygens se inspiró en las investigaciones de los péndulos iniciada por Galileo Galilei alrededor de 1602. Galileo descubrió la propiedad clave que hace de los péndulos útiles para el cronometraje. Su período de oscilación solo depende de su longitud. Hieronymus van Aken, en idioma español es conocido como el Libertador, Mahatma, el Bosco. El Bosco fue un pintor nacido al norte del Ducado de Brabante, en los actuales Países Bajos, autor de una obra excepcional
tanto por la extraordinaria inventiva de sus figuraciones y los asuntos tratados, como por su técnica. ¿Cuál es el único oso autóctono actual de Sudamérica? Oso pardo, oso de anteojos, oso panda. Oso de anteojos. Es endémico de los Andes tropicales. Se distribuye en la cordillera de los Andes, actualmente desde la región andina alta o fría del oeste de Venezuela hasta el norte argentino, y son tanto terrestres como arbóreos. ¿Quién fue un militar y político francés de origen italiano? Giuseppe Garibaldi, Napoleón Bonaparte, Charles de Gaulle. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en la isla de Córcega, poco después de su anexión por Francia, en el seno de una familia nativa descendiente de la pequeña nobleza italiana. ¿Qué movimiento cultural y artístico fue creado en Suiza con el fin de contrariar las artes? Dadaísmo, hippie, renacimiento. Dadaísmo surgió en Zúrich cuando grandes artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad. Fue una actitud de rebelión hacia aquellos artistas que mostraron apatía y desinterés social en el período de entreguerras. ¿En cuántas partes se divide el intestino delgado? 2, 3, 4. Tres. Es la sección del aparato digestivo que conecta el estómago con el intestino grueso. Cumple las funciones de digestión, absorción y además inmunidad. Tiene un gran recambio de células. Toda su superficie interna se renueva cada 5 días. ¿A qué deporte nos referimos si hablamos de la Bundesliga? Fútbol, boxeo, ciclismo. Fútbol. Es la competición entre los equipos de fútbol de la máxima categoría de Alemania. Se empezó a disputar en 1963 a partir de la unificación de los antiguos campeonatos locales llamados Oberligen. ¿Quiénes fueron un pueblo germánico originario del norte de Europa? Francos, lombardos, bizantinos. Lombardos. Se asentaron en el valle del Danubio y desde allí invadieron la Italia bizantina bajo el liderazgo de Alboino. Establecieron el reino lombardo de Italia, que duró hasta el año 774 después de Cristo, cuando fue conquistado por los francos. ¿Quién fue una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz? Chuck Berry, Louis Armstrong, Johnny Cash. Louis Armstrong fue un trompetista y cantante estadounidense. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile en una forma de arte popular. ¿Cuál de las siguientes es una península de Costa Rica? Península Valdés, Península de Nicoya, Península de Yucatán.
Península de Nicoya. Es la más grande del país. En América Central solo es superada en tamaño por la península de Azuero en Panamá, considerada una de las zonas azules del planeta, es decir, donde habita una gran cantidad de personas que sobrepasaron los 100 años de edad. ¿Qué complejo arqueológico es famoso por sus pirámides del Sol y la Luna? Teotihuacán, Epidauro, Angkor Wat. Teotihuacán fue uno de los mayores centros políticos, culturales, económicos y religiosos de filiación multiétnica en Mesoamérica entre los años 100 a.C. y el 650 después de Cristo. ¿Qué premio anual es concedido por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine? Premios Goya, Palma de Oro, Premios La Silla. Premios La Silla. El nombre de los premios es un homenaje a la primera película dominicana del mismo nombre de 1963 hecha por Franklin Domínguez. La primera ceremonia de premios tuvo lugar el 17 de noviembre de 2013 en el Teatro Nacional en Santo Domingo. ¿Qué nombre se le daba al magistrado de más alto rango de la República Romana? Legionario, centurión, cónsul. Cónsul. El cargo era anual y colegiado, y se elegía a 2 cónsules cada año, entre ciudadanos mayores de 42 años. Su cometido era la dirección del Estado y especialmente del ejército en campaña. ¿Cuáles son una familia de moluscos? Centollas, cónidos, sanguijuelas. Cónidos. Son caracoles marinos de aguas tropicales encontrados en los arrecifes de coral. Son carnívoros y poseen un órgano venenoso que consiste en una glándula unida a un diente radular en forma de arpón. ¿Qué desierto ocupa una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos? Desierto del Sahara, desierto de Atacama, desierto de Sonora. Desierto del Sahara. Es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Algunas de sus dunas de arena pueden alcanzar los 193 metros de altura. Abarca la mayor parte de África del Norte. ¿Qué músculo está situado en la región posterior del cuello y del tronco? Tríceps braquial, trapecio, macetero. Trapecio. Es un músculo grande, par y de forma triangular. Este par de músculos crea una estructura con forma de diamante. Presenta muchos puntos de inserción que se extienden desde el cráneo y columna vertebral hasta la cintura escapular. ¿Qué expresión poética se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de rima y métrica? Verso libre, soneto, décima. Verso libre. Nace en la segunda mitad del siglo XIX como alternativa a las formas métricas estróficas consagradas por la tradición como el soneto o la décima. Se desarrolla principalmente en Francia y en Estados Unidos. ¿A qué país insular situado en el Océano Pacífico pertenece esta bandera?
Barbados, Madagascar, Islas Marshall. Islas Marshall fue adoptada cuando el país comenzó a ejercer su autogobierno. Es un estado soberano independiente desde 1990. Las Islas Marshall formaron parte del territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, que a su vez estaba administrado por los Estados Unidos. Nombre de la sucesión de enfrentamientos bélicos entre la Confederación Diaguita y el Imperio Español. Guerra Fría, Guerras Calchaquíes, Guerra del Pacífico. Guerras Calchaquíes. Durante todo el período de la conquista, los españoles no habían logrado penetrar en los valles calchaquíes, donde se había refugiado la Confederación Diaguita Pular Calchaquí, una avanzada confederación de señoríos agroalfareros independientes. Quien desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo y quería despegar en vuelo vertical. Miguel Ángel, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lo llamó tornillo aéreo. Fue representado en uno de sus cuadernos. Leonardo entendió correctamente que el aire tenía consistencia y postulaba que el rotor de su máquina, al girar, se enroscaría al igual que un tornillo lo hace en la madera. ¿A cuántos kilómetros equivale una milla? 1.6 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros. $1.6 kilómetros. Es una antigua unidad de longitud que se ha utilizado en numerosos países a partir de la milla romana. La milla aún se sigue utilizando en Estados Unidos y en Reino Unido solo se usa como referencia. Si el video te ha parecido interesante, no dudes en dejar tus comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.